de Dios. Bendito sea el Señor. Así que vamos a empezar y hoy nos corresponde estudiar dos piezas de la armadura de Dios. Aunque yo diría que con una sola pasaríamos horas, pero vamos a tratar de abreviar, de resumir este tema tan importante. Muy bien, entonces empecemos. El libro de Efesios, capítulo 6. Libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Versículo 17, ahí nos vamos a enfocar hoy. Efesios 6, 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy nos vamos a quedar ahí, en el verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Vámonos a enfocarnos en el yelmo. El yelmo era una especie de casco de metal que se usaba para proteger la cabeza del soldado. Un soldado sin yelmo era vulnerable a alguna piedra o algún golpe que lo dejara noqueado en el momento de la guerra. Creo que proteger la cabeza es algo tan importante, tanto que aquellos que solemos manejar motocicleta, las leyes de tránsito suelen indicar que una de las piezas importantes del motociclista es el casco. El casco es algo importante que protege una parte vital de nuestra vida humana, que es el cerebro. Entonces, esta parte del yelmo era, repito, hablándolo físicamente, era un casco que protegía al soldado de algún golpe fuerte en la cabeza. Y ustedes saben que si una persona sufre algún golpe fuerte en la cabeza, todo el cuerpo recibe las consecuencias. Hay personas que han quedado paralíticas, otras personas han quedado en coma por terribles accidentes donde sufren golpes fuertes en la cabeza. Entonces, pero aquí el apóstol Pablo añade una palabra y dice así: el yelmo de la salvación. Tomen el yelmo de la salvación. Entonces, ¿qué es ese yelmo? ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿Por qué el apóstol Pablo relaciona el casco, el yelmo, con la salvación? Yo creo que esta parte de la armadura es súper importante, ya que si un cristiano no tiene protegida esta parte de su vida, puede que viva una vida, perdóneme que se lo diga, miserable en su vida cristiana. Déjeme decirlo así: la salvación comienza por la cabeza. ¿Por qué? Cuando Jesús vino a predicar, Jesús dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse viene del griego metanoia y quiere decir un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Mi manera de pensar cambia cuando recibo la salvación. Una persona salva, su manera de pensar cambia, es transformada. Por eso digo que la salvación comienza desde la cabeza, nuestra manera de pensar. Un cristiano salvo piensa diferente a una persona que no es salva. Una persona que no es salva dice: hay que disfrutar la vida, hay que bailar, hay que tener mujeres. Y eso es una manera humana de pensar. Pero cuando la salvación viene, nuestra manera de pensar es transformada. Tanto que la Biblia dice que ellos, habla de los que no son salvos, se sorprenden de que nosotros no corramos como ellos. ¿Esto qué significa? Ellos se sorprenden de que nosotros pensemos diferente a ellos. Por eso es que el Hijo de Dios, el cristiano, es tan diferente en la manera de actuar, de pensar, de decidir. ¿Sabe por qué? Porque su manera de pensar, su mente, sus pensamientos fueron tocados por el poder de la gracia. Entonces, el yelmo significa todo lo que es la salvación. Cuando yo sé que soy salvo, hay un dibujito que le va a poner el pastor Alfredo ahí, para que veamos y tengan una idea de lo que era el yelmo, ese casco.
Pero para nosotros es seguridad de salvación. Tener mi mente protegida. Saber que soy salvo y que nadie me arrebatará de las manos del Señor. El apóstol Pablo dijo, nada me separará del amor de Cristo. Vamos a ampliar este tema. Estoy haciendo una introducción y ya voy a profundizar. Vamos a ver si tenemos contacto con el pastor Wilson Casadiego. Pastor Wilson, bienvenido a la transmisión. Pastor Wilson, el tema de la salvación es un tema que en la teología se llama soteriología. Es un tema tan profundo que vamos a tocarlo hoy porque muchos cristianos hoy en día viven atormentados porque dicen, ayer perdí la salvación, tengo que recuperarla hoy. Muchos viven bajo una especie de pensamiento de culpabilidad y muchos ya no logran reponerse de ese pensamiento y dicen, bueno, si perdí la salvación, ya para qué voy a la iglesia, mejor continúo en mi vida pecaminosa, porque ya lo intenté varias veces. No sé si usted como pastor Wilson, alguna vez alguien le dijo, pastor, ya lo intenté y volví y pequé. Ya lo intenté, entonces creo que Dios me desechó y perdí la salvación, mi nombre se borró del libro de la vida, así que entonces no me queda nada sino seguir pecando, al fin y al cabo ya perdí la salvación. Es un tema muy fuerte, pero el yelmo, Pastor Wilson, es tener la seguridad de que Él me salvó no por mis obras de justicia que yo haya hecho, no porque yo busqué la salvación, sino que Él me escogió en su soberanía y me perfeccionó, y ya voy a hablar de eso. Pero antes de profundizar, Pastor Wilson, bienvenido y háblenos un poco de esto que le acabo de decir, porque, repito, tener la seguridad de que soy salvo me ayuda a mi diario caminar. Aunque mucha gente dice, Pastor Wilson, no le diga eso a nadie, porque si usted le dice a alguien que ya su salvación está segura, entonces hacen lo que se les da la gana. No, el que es salvo, su corazón es transformado y anda conforme ese cambio de naturaleza. Bienvenido, Pastor Wilson. Bien, muchas gracias, Pastor José Manuel. Gracias por esta invitación. A todos los amigos que en este momento se conectan al Facebook, Dios les bendiga. Pastor, este tema es muy importante, este punto sobre la armadura de Dios y sobre el yelmo de la salvación. Bien, referente al tema de la salvación, como usted viene comentando, Pastor José Manuel, hay muchas personas que no están seguras de la salvación. Inclusive uno como pastor en ocasiones puede hacer la pregunta, algunos hermanos, ¿cuántos están seguros que son salvos? ¿Cuántos están seguros de que si llega a morir en este día, su alma va al cielo? Y muchas de las personas lo dudan para responder. Algunos de ellos no tienen la seguridad de su salvación. Ignoran las Sagradas Escrituras, porque una persona que está en Cristo Jesús, según la Biblia, Pastor José Manuel, en Juan capítulo 1, del verso 12, dice el Señor, dice que Dios, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, está hablando de recibir a Jesucristo en el corazón, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo, pastor, que un hijo nunca deja de ser hijo. Yo creo que un hijo, aunque se aunque se vaya a otro país, su padre biológico, hablando literalmente, su padre biológico es su padre aunque esté en otro país. De igual manera, una persona que está en Cristo Jesús, que ha recibido al Señor en su corazón, y como dice la Escritura, ha confesado con su boca, le ha confesado, aleluya, porque la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Esta persona no deja de ser hijo de Dios. Esta persona, aleluya, no deja, aleluya, de pertenecer a la familia de Dios. Obviamente, el Señor les da una oportunidad de arrepentimiento, como usted lo venía comentando ahora. Pastor José Manuel. Increíble. Escuchen, amados, esto es impresionante. Tremendo lo que acabas de añadir, Pastor Wilson.
el yelmo de la salvación es lo que me protege, que yo sé que Él me escogió y tengo la convicción y me levanto cada día sabiendo que soy salvo. ¡Wow! Esto me protege. Y ya les voy a decir de qué. Pero vamos a hablar un poco de la salvación. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Todos en casa. 1 Corintios 1:30. Repito, este tema es de meses, pero vamos a resumirlo en unos minutos. 1 Corintios 1:30. El apóstol Pablo nos está hablando las bases, los elementos de la salvación. ¿Qué sucede cuando una persona es salva? Y al final les voy a decir algunas características de cómo sé que soy salvo. Cómo sé que he sido salvo y que si muero voy al cielo. Pero antes de ir allá, vamos a 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él, ¿quién? Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ojo. 2, justificación. 3, santificación. 4, redención. Pastores que están conmigo conectados y amigo que está allá. Aquí están 4 elementos esenciales de la salvación. Todo cristiano que tenga el yelmo tiene que conocer estos 4 aspectos. Porque si usted conoce estos 4 aspectos, usted va a estar tranquilo, seguro de que su salvación no descansa en lo que tú hagas, en tus obras o cómo te portes, sino en lo que Él hizo en la cruz y lo que produce en mí. Repito, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No olviden que Jesús dijo, Padre, todo el que tú me traes, yo no lo pierdo. Dios, en el plan de salvación, nos lleva a Jesús por medio del Espíritu Santo. Estamos en Cristo por Él, por el Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios, ojo, sabiduría. ¿Qué es esto? Sabiduría. Cuando una persona es salva, lo primero que Dios le da es la sabiduría. ¿Para qué sirve eso? Pastor Luis Cabarcas, voy contigo. La sabiduría es la que me despierta y me hace entender que estoy hundiéndome, que estoy en pecado, que estoy mal. Hay personas que hacen lo que hacen y no saben que están yendo por un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es camino de muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Despierta y nos da sabiduría y nos hace entender que estoy mal, que estoy yendo por un camino errado y que necesito una salvación. Ejemplo, el hijo pródigo dice que estaba por allá perdido, se gastó el dinero, la herencia que le dieron, estaba apacentando cerdos y dice la Biblia, y de repente volvió en sí. Ojo, y volviendo en sí, dijo, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Ojo, ese volver en sí es la sabiduría que Dios le da al pecador para que reconozca su estado de pecador. Hay gente que por más que usted le predique, ellos se justifican y dicen, bueno, a la verdad el de la esquina es peor que yo. Bueno, yo conozco gente que es peor que yo y ellos nunca reconocen, por eso continúan en sus caminos. Cuando una persona es salva, lo primero que Dios hace a través de la gracia es despertar su mente. Despierta su conocimiento y la persona comienza a tener sabiduría. ¿Eso qué significa, Pastor Luis? Que comienza a entender que necesita salvación, que tiene que cambiar. Comienza a ver la pudredumbre que hay en él. El Espíritu Santo le contrista, le hace ver su estado de maldad. Y es ahí donde la persona despierta. Efesios 2 lo dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pastor Luis, bienvenido a la transmisión. ¿Qué opina de esto? La paz del Señor, Pastor José Manuel, y a todos los hermanos.
Es así, pastor, como usted acaba de hablarnos, que la sabiduría es esa parte que está en nosotros internamente, que nos ayuda a través de nuestra mente a poder sentir ese temor con relación a aquellas cosas que nos llevan a desobedecer la palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, pastor José Manuel dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, que cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la obediencia a la palabra de Dios, estoy hablando de los que somos cristianos, porque como usted dice, la gente del común, la gente que no tiene este temor de Dios, ellos pueden hacer alguna cosa que para ellos es normal, pero que nosotros como cristianos, cuando las cometemos, sabemos que no le agradan a Dios. Y entonces allí donde el Espíritu Santo, por medio de su infinita gracia y misericordia, nos revela a nosotros esos comportamientos que no debemos hacer, porque podemos de esta forma nosotros estar cometiendo un error, un pecado que puede desviarnos del camino de Dios y de la salvación de Dios. Muy bien, pastor Luis, gracias por su aporte. Es impresionante. Entonces, primer factor de la salvación, la sabiduría. Esto yo lo prediqué hace unos días. Usted y yo somos salvos no porque fuimos más inteligentes, no porque el predicador que nos predicó era el excelente orador con palabras hermosas y bellas. Usted y yo fuimos salvos porque la gracia de Dios nos dio la sabiduría para comprender nuestro estado de maldad en que nos encontrábamos. ¿Escuchó eso? Usted es salvo no porque en su iglesia se apaga la luz y ponen una música suave y ahí eso te convenció. No. Usted es salvo y yo soy salvo porque en la gracia de Dios nos dio sabiduría. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. ¡Wow! Nos da la sabiduría para entender y comprender nuestro estado de maldad. Yo he visto gente que es salva y lleva a otro a la iglesia y ese se emociona porque él cree que el que lleva también se va a salvar. Y resulta que terminó el culto y no pasó nada. Y la otra persona queda impresionada y dice, ¿por qué él no sintió lo que yo sentí? Porque la salvación no depende de nosotros, no depende del predicador que esté en el altar, no depende de la musiquita que se toque. Es la gracia de Dios que llega al corazón del hombre y le da esa sabiduría, ese entendimiento para comprender que hay un Dios en el cielo. El incrédulo hay veces ni siquiera cree en Dios, pero cuando viene la sabiduría, que es Cristo, nos abre esa dimensión, déjeme decirlo así, y comenzamos a creer en Cristo aunque no lo hemos visto. Muchos de ustedes, y yo tampoco lo he visto, pero creo en Él. Claro, yo nunca vi a Jesús, pero sé que Él es real y me salvó. ¡Aleluya! ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo tengo ese conocimiento? Porque Él fue quien me lo dio. No lo pude adquirir en un instituto teológico, en un seminario. Usted puede aprender teología sistemática y puede aprender un montón de cosas, pero la sabiduría para la salvación viene de Dios. Esa no se puede aprender en ningún libro. Es más, yo no puedo leer un libro que diga cómo salvarse. No hay libro, no hay teoría. La salvación es completamente de Dios. Por eso, el primer elemento de la salvación es la sabiduría. Ahora vamos al segundo elemento. Esto se trata del yelmo. Este es el yelmo, señores. El yelmo es tener todo el conocimiento de la salvación. ¿De dónde viene la salvación? ¿Cómo la recibo? ¿La pierdo o no la pierdo? Ese es el yelmo, cuando estoy seguro de lo que he recibido. Voy con la hermana Patricia para el segundo elemento de la salvación. El segundo elemento de la salvación, dice el apóstol Pablo, dice... el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, ya hablamos de ella. Número 2, justificación. Justificación. Este es el segundo elemento. Ahí voy a pedir a la hermana Patricia y el pastor Wilson que me ayuden en esta parte. Justificación. ¿Qué pasa en el proceso de salvación? Primero, recibo la sabiduría, el entendimiento
para reconocer mi pecado y que necesito salvación. Cuando lo reconozco, vengo a Cristo y Él me justifica. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando el creyente es declarado justo delante del Padre. Es decir, somos declarados justos delante de Él. Dios nos cuenta la justicia, ojo, de Cristo como la nuestra. ¿Eso qué significa? ¿Se imagina si la salvación dependiera de nosotros? Ninguno sería salvo. El único sacrificio aceptado por el Padre para la salvación es el sacrificio de Cristo. Hay gente que se quiere autosalvar, quiere la salvación por obras. Por ejemplo, me voy a latigar el cuerpo o voy a repartir todos mis bienes a ver si me salvo. O voy a dar mi vida por alguien a ver si, muchos dicen, por mis pecados voy a hacer tal cosa, a ver si Dios me perdona por esto que voy a hacer. Usted puede hacer lo que quiera y ningún sacrificio suyo puede llegar a los estándares del Padre. El único que pudo llegar al estándar, el único sacrificio que pudo llegar a la altura que Dios realmente pide fue el sacrificio de Cristo. Por más que usted muera quemado por alguien, por más que usted reparta todos sus bienes, por más bueno que usted sea, usted no puede comprar su salvación. Jamás. El único sacrificio, lo único que me hace justo delante del Padre, ese sacrificio de Cristo. Es ahí cuando yo soy justificado delante del Padre. Hermana Patricia, buenas tardes. ¿Qué opina de esto? Porque el tema de la justificación nos ayuda a descansar. Ojo, a descansar, que mi salvación no depende de lo que hago, sino de lo que hizo el Señor. Bienvenida, hermana Patricia. La paz del Señor, Pastor José Manuel, Pastor Wilson, Pastor Luis y a todos los oyentes. De verdad que es importantísimo tocar este tema, Pastor, ya que, como usted lo está diciendo, nuestra única justificación está a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. No hay obra en nosotros que nos pueda llevar a ese sacrificio. No hay ningún otro fundamento fuera del Señor Jesucristo. Él, a través de ese sacrificio, es el que nos ha justificado y nos ha dado esa fe. Entonces, así como usted estaba diciendo, Pastor, el Señor nos justificó y nosotros no necesitamos de pronto de adquirir otro tipo de fundamentos que no sean en el Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca. Y es ahí donde nosotros debemos sedimentar nuestra fe. Ese yelmo está fundamentado también a través de esa parte que el Señor nos dio como justa. Entonces, es esa parte, Pastor, la que nos hace a nosotros ser cada día más completos en el Señor. Es esa parte la que siento que el Señor nos ha dado para que nosotros alcancemos esa salvación de parte del Señor Jesucristo. Es impresionante, hermana Patricia, Pastor Wilson, Pastor Luis. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo es que cuando estemos en el cielo, el Señor diga: entra mi siervo fiel, no por tus obras de justicia, sino por el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. ¿Sabe por qué nos protege este yelmo? Porque estamos llenos de tantas religiones. En la época del apóstol Pablo existía el judaísmo. Y el judaísmo, los judaizantes decían: sí, Cristo murió en la cruz, pero te tienes que circuncidar. Sí, Jesús murió en la cruz, pero eso sí, tienes que guardar el día de reposo. Eso sí, tienes que guardar estos ritos. Oiga, por eso es bueno tener el yelmo, porque mi salvación no descansa en ritos, no descansa en cosas que yo pueda hacer, sino en lo que Jesús hizo. Sadiel, no sé si me está comprendiendo. La justificación me protege
de tanta religiosidad y tantos protocolos y dogmas que distorsionan el verdadero evangelio. Sadiel, buenas tardes. Gloria a Dios, buenas tardes, Pastor José Manuel, a toda la audiencia. Así es, ciertamente pues el hecho de ser justificado es una de las doctrinas más impresionantes de lo que es el evangelio y que podemos comprender, amén. Como hace un momento usted leía la palabra donde dice que no por obra de justicia que nosotros hagamos, no por nuestras propias justicias, amén, no por lo bien que nos podamos portar, sino por la gracia del Señor que fue derramada a través de eso, a través de esa gracia, amén, a través del sacrificio de Jesucristo es que nosotros podemos ser justificados delante de nuestro Dios. Es impresionante saber esto porque hay mucha gente que en las iglesias hoy en día piensan que por muy buenos que sean, que porque se pongan ciertas vestiduras, porque quizás se guarden de ciertas cosas o se vistan o hablen de cierta manera, piensa que van a alcanzar la salvación delante de Dios. Mas no es así, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que ya Cristo hizo a nuestro favor. Pastor José Manuel, yo creo que la justificación es uno de las doctrinas más impresionantes y más grandes que el Señor nos ha traído a nuestras vidas. Y así que los amados oyentes, yo sé que muchos están allí aprendiendo de esta enseñanza y los pastores también, pues con el conocimiento que el Señor le ha dado, esto va a ser muy bueno para todos. En el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 20 dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Les voy a poner un ejemplo didáctico. Vamos a imaginarnos un barco que se está hundiendo. Pastor Luis, un barco que se está hundiendo. En ese momento la persona que está dentro de ese barco sabe que el barco se está hundiendo porque el piso se ladea y ya los cuadros le quedó como techo. Y ya comienza a ver que la cama se fue hacia un lado. Y esa persona comienza a tener conocimiento de que se está hundiendo. Porque imagínese a alguien que diga, bueno, este barco fue mal hecho, vea que los cuadros los pusieron en el techo. Entonces es una persona que se va a ahogar porque él todavía piensa que el barco así está y no va a hacer nada para salir. Y eso es lo que pasa con mucha gente. La gente cree que el mundo es así, que hay que tener 2, 3 mujeres, que eso es normal, que hay que simplemente disfrutar la vida en el baile, en el alcohol. Señores, todas esas cosas es la distorsión del pecado. Este barco se está hundiendo, la humanidad se está hundiendo en el pecado. De repente la gracia viene y nos despierta y nos damos cuenta que así no es, que la vida no es así, que Dios no creó al hombre en la inmundicia. Entonces, volvamos al ejemplo. La persona está en el barco y de repente se da cuenta que el barco se está hundiendo. Tiene conocimiento y en ese momento la persona busca salir a una intemperie para ser rescatado. Viene un helicóptero y de repente baja alguien del helicóptero, un rescatista, y usted trata de ir a él para que lo saque de ese barco antes que se hunda. En ese momento el rescatista agarra, ¿cómo se llama eso? Los ganchos. Bueno, tiene otro nombre. Y te engancha, te colocan una especie de chaleco y te engancha y te tiene. Eso se llama justificación. En ese momento, usted, eso, ¿cómo se llama? Dígalo ahí. Creo que se llama arnés, algo así. Eso, algo así. En ese momento usted queda enganchado al rescatista. Eso es lo que pasa cuando somos salvos. Cuando venimos a Cristo, a través del conocimiento de la gracia, quedamos enganchados con Cristo, justificados. En ese momento hemos sido salvos. ¡Wow! No porque yo haya hecho algo, sino que Él viene y me rescata de la manera vana de vivir. Quedo enganchado con el Señor Jesucristo y me reconcilia con el Padre. ¡Wow! ¡Qué precioso! Amigos, la justificación es algo que humanamente es impensable, porque la religión nos ha enseñado de que si usted se quiere salvar, tiene que hacer determinadas cosas. Ese es el problema de la doctrina de la justificación y que es poco aceptada en la religión. Porque la religión te dice, si tú
quieres ser aceptado por Dios, tienes que hacer esto, esto y esto. Y ahí miramos si Dios te acepta. Eso es religión. El Señor nos acepta no por lo que yo pueda hacer para que Él me acepte, sino por lo que Él hace en mí. Me rescata y me va regenerando, va cambiando mis costumbres, mi manera de hablar y tantas cosas. Él lo va produciendo porque Él ya me tiene enganchado, me justificó, me declaró santo en medio de mi perversidad. Y usted dirá, ¿esto cómo puede ser posible? Pastor Luis, usted que es un hombre, un lector constante de la Biblia, un hombre que conoce la Escritura, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, yo quiero leerlo y ya le paso a usted porque quiero que usted me ayude a profundizar esto, Pastor Luis. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 2, dice el apóstol Pablo saludando a la iglesia de los Corintios, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo el apóstol Pablo los llama a los santificados. Y si usted lee el libro de Corintios, primera y segunda, la iglesia de Corintios eran los más carnales. Había adulterio, tenían todos los dones y era un desorden. Eran mentirosos, se peleaban, iban a la Santa Cena porque tenían hambre, no porque se acordaran del Señor Jesucristo. Todos esos temas están en el libro de Corintios. Y a pesar de todas sus equivocaciones, el apóstol Pablo los llama a los santificados. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la palabra santificación, que es el siguiente elemento de la salvación, es cuando el Señor me aparta. Es cuando el Señor me saca del mundo y comienza a perfeccionarme. ¡Wow! O sea que ellos ya estaban justificados. Ellos fueron apartados para ser salvos. Ya estaban en Cristo, pero a pesar de que estaban en Cristo, cometían errores. Oiga, a pesar de que somos cristianos, Pastor Luis, mi pregunta es, ¿podemos pecar? ¿Un cristiano peca después de ser salvo? Porque hay muchos que dicen, ay, mire, ese cristiano pecó, ese no es de Dios, ese no es salvo. La pregunta del millón hoy es, ¿puede un cristiano fallar? ¿Puede un cristiano cometer un error y perder la salvación de una vez? ¿Qué opina usted, Pastor Luis? La paz del Señor, Pastor José Manuel. Este es un tema bastante interesante y muchas veces encontramos personas que vienen a controversia con nosotros cuando tratamos de hablar acerca de la santificación. Sabemos que la santificación es apartado para Dios, es apartarnos para obedecer, ¿verdad?, la palabra de Dios, pero también sabemos que somos humanos, que somos carne, y como usted bien lo decía, en Corintio, la iglesia de Corintio era una iglesia que estaba llena de pecado, pero Primera de Corintios 1:2 dice que el apóstol Pablo los llama los santificados en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos santificados por medio de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús nos hace nueva criatura. Podemos tomar el ejemplo de los dos ladrones, uno que quiso ser justificado, inmediatamente santificado por Dios. Y también vamos a la Biblia, por ejemplo, David fue un hombre de Dios, un hombre que hizo conforme y que tenía el corazón conforme a Dios, pero también falló. Y aquí entra, cuando nosotros fallamos, algo que se llama gracia, y la gracia es favor inmerecido, algo que yo no merecía, pero que Cristo hizo todo lo que estaba en sus manos para que más adelante, si yo llegara a fallar, aún ese pecado que yo cometiera, ya aún conociendo al Señor en este momento, ¿verdad? Más adelante yo puedo fallar sin darme cuenta, cometer un error, aún por ese pecado que ya cometí, Cristo ya pagó por mí y me perdonó. La Biblia dice que si alguno de nosotros pecamos, abogados tenemos para con el Padre, excelente, a Jesucristo el Señor. Excelente explicación, Pastor Luis. Porque hay muchos cristianos que dicen, ay, fallé, perdí la salvación. Ay, entonces no sé si vuelvo a la iglesia. No, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo. Si pecaste, arrepiéntete, dile, Señor, perdóname, te fallé. Y Él es fiel y justo para perdonarte, para limpiarte. Qué precioso es tener el yelmo, porque eso es tener el yelmo, saber que
soy salvo, wow, que Él me escogió y me llama santo a pesar de mi comportamiento. Mire, qué precioso. O sea que aunque el enemigo venga a traerme mentiras, mire, el diablo te puede decir así, mire, ¿cuántas veces lo has intentado? Yo creo que ya Dios no te ama. Mire, ¿cuántas veces estás un mes bien y vuelves y caes? Yo creo que ya Dios te quitó la salvación. Conozco gente que ya no puede orar. Ya, Pastor Wilson, no sé si le han llegado a pedirle consejerías, Pastor Wilson. Gente que dice, pastor, ¿para qué oro si volví a fallar? Pastor, ¿para qué voy a la iglesia si a la verdad lo he intentado tantas veces y yo creo que ya Dios no me ama? ¿Será esto cierto, Pastor Wilson? Pastor, este tema, un tema muy importante, el tema de la justificación. Y bueno, referente a su pregunta, Pastor, es algo muy común, es un tema muy común en las iglesias. Siempre encontramos personas que dudan, no están seguras de su salvación, no están seguras que son salvos en Cristo. Ellos creen que por un error que han cometido ya perdieron la salvación. Y bueno, quiero aportar algo, pastor, al tema de la justificación. Bueno, la justificación, quiero aportar, es la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. La justificación sucede cuando Dios declara a alguien justo, a alguien que ponga su fe en Jesucristo. Y Dios lo declara por la palabra. Dios declara a las personas que ponen su fe en Jesucristo, lo declara justo. Para esto me gustaría ver 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, aquí reafirmo un tema importante y un punto que ya usted tocó, pastor, y es que no somos justos o no somos hechos justicia por un mérito propio, sino por lo que ya el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y muchas veces se ve en las congregaciones, en las iglesias, personas que señalan a otros y dicen, pero ¿cómo esta persona ahora puede ser un adorador? Ahora, ¿cómo esta persona puede ser un siervo o una sierva? ¿Cómo puede ser un ministro cuando esta persona tiene un pasado oscuro? Y las personas que no conocen el tema o no quieren aceptar el tema de la justificación son personas que pueden señalar a las personas no por lo que son ahora en Cristo, sino por el pasado oscuro que quizás esta persona que ahora está en Cristo tuvo. Entonces, la justificación sucede cuando Dios declara a alguien justo, a alguien que ponga su fe en Jesucristo. Al que no cometió pecado, dice la Escritura, por nosotros lo trató como pecador, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. O sea que éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. Wow. Pastor José Manuel. Tremendo, tremendo. Yo creo que el pueblo de Dios se está gozando con esto, porque ese es el yelmo, Pastor Wilson. Ese es tener el yelmo, conocer todo al respecto de mi salvación, por qué fui salvo, y así no me van a poner cargas. Yo conocí gente que dicen, me acuerdo una vez un pastor que le dijo a la congregación, si no oran 7 horas, pierden la salvación. Y un poco de gente comenzaba a orar sin ganas, solo porque les habían impuesto un requisito de que tenían que orar 7 horas para mantener la salvación. Me trajo a la memoria algo, Pastor Wilson. Les voy a contar algo, porque nos podemos ilustrar el tema de la justificación, que es uno de los elementos base de la salvación. Una vez tenía que ir a Argentina a hacer una campaña evangelística a la Argentina y de ahí pasar al Uruguay. Y me acuerdo que yo estaba por allá cerca al baño, en un puesto por allá de último. Me pusieron por allá lejos. Y de repente ya el avión despegó y
no sé qué pasó. Parece ser que la persona que estaba a mi lado venía con bastante familia y unos estaban en la primera clase del avión y otros estaban allá atrás, donde yo estaba. Y de repente me dicen, señor José Manuel, necesitamos que se pase a la primera clase porque la familia quiere estar junta y la mayoría de familia están aquí. Entonces van a venir unos de primera clase para acá y usted se me va a primera clase. Imagínese, yo bravo. Ay, Dios mío, cuando me dicen que yo iba a primera clase y estoy hablando de 7 horas de vuelo y la silla en que yo estaba ni siquiera se podía reclinar porque estaba ya cerca al baño. Oiga, yo me fui con una alegría para la primera clase. No, yo no sabía qué hacer ni cómo sentarme. Semejante mueble, comida, lo que quisiera. ¡Wow! Y había una persona que me miraba como extraño y decía, bueno, este me lo trajeron de la clase de la chusma, dicen por ahí, de allá atrás, de los que no tienen dinero. ¿Y este qué hace aquí si no pagó? Este no pagó para estar aquí al frente y mire cómo se está gozando. Bueno, yo me lo gocé, eso sí, me gocé porque esa silla se reclina y queda uno acostado y, mejor dicho, todo lo mejor. Y esa persona que estaba a mi lado me miraba así un poco raro, repito, porque él sí pagó para estar ahí. Yo no pagué para primera clase, simplemente me trajeron por lo que ya les comenté. Yo creo que esa es gracia, cuando Dios nos pone en el lugar que uno no merece, porque yo no pagué estar ahí, Pastor Wilson, simplemente fue un beneficio y yo creo que la salvación es así, no pagamos, no hicimos nada, simplemente Él nos puso. Aquí es donde yo quiero llegar. Yo soy salvo, soy santo, no por lo que yo haga, sino por mi posición en Cristo. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, yo soy santo no porque yo me comporte así o ore tanto o ayune tanto, sino que Él me pone en Cristo. Mi posición está en Jesús y al estar en Cristo recibo tantos beneficios. Uno de ellos es la salvación de mi alma. No sé si a usted le pasó alguna vez, Pastor Wilson, pero yo le cuento este ejemplo para que los hermanos más o menos tengan una idea de que si son salvos, no son por obras de justicia y para que no se dejen dominar con tanta religión, por Dios. Y yo siempre ataco esto porque hay tanto religioso que te dicen, bueno, Cristo murió por ti, pero haga esto. Yo no le puedo añadir a la cruz. Yo no le puedo añadir a la sangre que me limpió y me redimió. Yo no puedo añadirle. En el momento que soy salvo, comienza un camino y ahí viene el segundo elemento. Entro al tercer elemento, la santificación. La santificación empieza a partir desde que yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Cuando Él me declara justo delante del Padre, cuando yo soy justificado y me engancha en Cristo, ahí comienza un proceso. Ojo, qué precioso esto. O sea que cada año Dios me va perfeccionando. Esto no es de la noche a la mañana, aunque el pastor Luis dijo hace un momento que el ladrón que estaba al lado de Cristo, él no pasó por un proceso de santificación. El día que él dijo, Señor, acuérdate de mí, en ese momento fue justificado y se murió salvo. Él no pasó por un año de santificación. Muchos de nosotros sí llevamos años de proceso. Sí fallamos, cometemos errores y Él nos va perfeccionando poco a poco. Es un camino de santificación. Así que, amigo que me ve, si quizás usted ama al Señor, pero usted dice, pastor, quiero ser fiel, pero vuelvo y cometo el error, ya mejor no voy a la iglesia porque me siento tan mal. Sigue. Usted es salvo. Si usted ama al Señor, si te sientes mal cuando fallas, es porque Él te llamó a la santificación. La persona que no es salva, Pastor Wilson, no siente nada. La persona que no es salva peca y peca, no siente dolor, no siente tristeza, al contrario, se ríe de lo que hace, es un hipócrita dentro de la iglesia. Él no busca cambiar, él no busca la manera de salir de ese error, al contrario, lo disfruta. El que es salvo, aunque falla, él siente dolor, pasará días de tristeza, pero vuelve y se recupera, porque aunque el justo cayere, tantas veces el Señor le levantará perfección, plenitud. ¡Wow! Esto es precioso. Él me justifica y me santifica. Quizás muchos de ustedes que me ven no están completamente al nivel que usted desea estar.
El problema es que mientras estemos en este cuerpo de pecado, vamos a fallar, pero estamos en el proceso de la santificación. Pastor Wilson, es un proceso, y ya cuando salgamos de este cuerpo, que es el siguiente paso, que todavía no lo voy a tocar, ahí llegaremos a una perfección completa. Pero mientras estemos aquí vamos a fallar. Amigo que me ve, protéjase. Si usted falló, si usted cometió un error, no se quede sobándose. Ay, fallé, Dios me quitó la salvación y ahora ¿cómo la recupero? No, párese y pida perdón. Si usted siente ese llamado de la santidad, no se quede ahí en el error. Diga, no, yo fui salvo y yo no puedo permanecer en esta pornografía. Yo no puedo permanecer en esta fornicación. Dios me llamó a la salvación. Yo no puedo quedarme aquí. Dios me llamó a la santificación y pido perdón y me aparto, y Dios me da la fuerza para hacerlo. Repito, el que no es salvo puede que sienta remordimiento, Pastor Wilson, pero se queda ahí. No sé si me entiende. Exactamente, pastor. En efecto, esta palabra santificación va muy de la mano a la justificación, y es un proceso, como usted lo venía comentando, es santificación progresiva. Cuando una persona nace de nuevo, obviamente Dios comienza una obra en el corazón de esa persona. Dios comienza a hacer una obra en el carácter de esa persona. Y Dios comienza a cambiar muchas cosas. Y la buena noticia es que una persona, cuando está en Cristo Jesús y es salva y tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, es ahí donde viene la santificación. Y la santificación es algo que no se da de la noche a la mañana, sino que viene de forma progresiva. Todos los días vamos aprendiendo, vamos madurando y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y también en la santificación. Dios comienza a moldear nuestra manera de pensar, Dios comienza a moldear nuestro carácter. Y yo quiero hablar para aquella persona que quizás usted dice, perdí mi salvación, ya no hay nada que hacer, cometí un error, cometí un pecado, y en este momento usted se siente mal. Quiero decirle algo, te sientes mal porque el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti se contrista por causa del error que usted cometió. Y es una buena señal, porque una persona, como lo decía el pastor José Manuel, una persona que es salva es una persona que siente dolor y arrepentimiento cuando comete un pecado. Esa persona siente remordimiento, se siente mal, no disfruta el pecado. Y la diferencia de una persona que no tiene a Cristo, de una persona que no es salva, es que la persona disfruta el pecado, disfruta lo malo que está haciendo, pero cuando usted tiene a Cristo Jesús en su vida y ya hace parte de la familia de Dios, lo hablé al comienzo, cuando recibimos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte algo, el Espíritu Santo de Dios, el cual es el que te está encaminando hacia la santificación, el Espíritu Santo de Dios se contrista por causa del pecado y por eso nuestra alma se aflige, nuestro corazón se aflige, pero es una buena señal, pastor José Manuel, en este punto, cuando un cristiano quizás cometió un error y se siente arrepentido, se siente mal con el pecado cometido. Es una señal de que realmente es salvo, de que Cristo está con él y que el Espíritu Santo está dentro de él. De lo contrario, no sentiría arrepentimiento, por así llamarlo. Muy bien, en Juan 17:17, Sadiel nos lo va a leer, porque esta es la manera en que el Señor nos santifica. ¿Cómo me puedo santificar? Al ser salvo, la manera de ir santificándome es una sola. ¿Qué dice la Biblia? San Juan 17:17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es aquella que nos santifica. Entre más palabra de Dios oigamos, la leamos, la practiquemos, esa palabra nos va limpiando, nos va santificando. Un cristiano que poco le preste atención a la Biblia, poco lee, poco estudia la palabra, es un cristiano que se la pasa pecando, se levanta, cae porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú la lees y la atesoras en tu corazón, ella te santifica, te limpia, te da el poder para vencer la tentación.
repito, hay cristianos que pasarán toda su vida de peregrinaje en la tierra, pecando, tendrán fracasos. Si es un líder, si es un ministro de Dios, va a estar de fracaso en fracaso, hasta en las finanzas puede ser, no todo el tiempo, quizás una parte de su vida, o enfermedad. Va a pasar lucha de todo, porque va a ser un proceso retardado. A pesar de que es salvo, su problema de estar perfeccionando, su santidad se retrasa porque él no atesora la palabra de Dios. Les gusta mucho cantar, les gusta mucho las actividades de la iglesia, pero cuando se trata de la Biblia son perezosos, no les gusta estudiar la palabra de Dios. Dicen, bueno, a la final eso no importa. ¿Cómo que no? La palabra es la que nos santifica, la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos da la estrategia para huir del pecado. Qué precioso esto. Hermana Patricia, voy contigo porque voy a declinar ya esta parte del yelmo para pasar a la siguiente parte de la armadura de Dios. Pero, hermana Patricia, voy a leer esto aquí, que me parece importante, que hace un tiempo lo escribí. Gloria al Señor. Y yo creo que es importante. Un cristiano que... hermana Patricia, que duda de la eternidad de la salvación, que duda de que si es salvo o no, un cristiano que se la pasa pensando de que ¿será que perdí la salvación? ¿Será que sí soy salvo? Cuando un cristiano duda de esto, nunca podrá liberarse del todo de las ataduras del pecado, porque esta enseñanza obliga a que esta persona tiene que luchar con sus propias fuerzas. Ese es el problema. Cuando una persona duda de que es salvo, entonces eso lo inclina a estar luchando con sus fuerzas, y la persona lucha un mes y vuelve y cae, y ahí se frustra. O sea, cada vez que peca se siente culpable, cada vez que peca se siente culpable y está verdaderamente arrepentido. Sí, pero a la vez está asustado y preocupado porque su salvación está incierta. Ora pidiendo perdón y no se siente seguro de haber sido perdonado porque ha caído ya varias veces en el mismo tipo de pecado. Cuando por fin se siente seguro, vuelve y cae. Y volviendo a sentirse inseguro. Al final se frustra por intentar no pecar y no tener éxito, y se resigna. Los más honestos se mantienen luchando y confiesan su lucha. Si son débiles, se dan por vencidos y se descarrilan. Y los deshonestos caen en hipocresía, aparentando una santidad que no tienen, y al final todos sufren. Oye, qué horrible es esto, hermana Patricia. El no tener seguridad, el casco de la salvación, que es el yelmo, el saber que soy salvo por Él, que cuando esté débil yo sé que Él me va a levantar y que no va a ser por mi propia fuerza, sino que el Espíritu Santo me levantará. Como hay una canción que dice, Él me levantará. Hay gente que me está viendo, Dios te va a levantar porque usted fue escogido para la salvación. Y a pesar de tus errores, escúcheme bien, hermana Patricia, enfóquese en esto. Y los pastores que están ahí, escúcheme, el que es salvo, si te portas mal, Dios te va a disciplinar. Sí, en el mismo libro de Corintios dice que había un muchacho que se estaba acostando, tenía relaciones sexuales con su madrastra. Oiga, el muchacho tenía relaciones sexuales con su madrastra, y el apóstol Pablo estaba enojado porque la iglesia no había tomado una actitud sobre él, sino que lo estaban dejando. Entonces Pablo dice, yo ya he juzgado este caso. Saquen a este perverso de la iglesia, exclúyanlo, sáquenlo, para que su cuerpo sea destruido por Satanás, a modo que su espíritu sea salvo. Quiere decir que no lo condenó, sino que el mundo, como estaba en perversidad, él iba quizás a contraer alguna enfermedad, algo iba a pasar en el cuerpo de él, pero al fin y al cabo el muchacho no se iba a perder. Acuérdese que era santificado, pero sí Dios iba a permitir algún juicio sobre él por causa de su pecado. Eso es lo que pasa con los salvos. Cuando usted es salvo, pero usted es rebelde, hermano, usted se la pasa pecando por ahí y usted cree que Dios no le va a hacer nada. Si Dios te escogió, Dios va a permitir algún problemita por ahí. No sé qué va a pasar, a modo de que ese problema te incline a buscar al Señor. Y esto pasó en la iglesia de Corintios.
Ojo, el muchacho no se perdió. Dice, a modo que su espíritu sea salvo, pero que la carne sea destruida por el diablo. Por eso hay cristianos pasando mal. Por eso hay hermanos que Dios se los ha llevado antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios prefiere llevárselos a que sigan por acá destruyendo el testimonio del evangelio. Dios permite eso. Muchos hermanos ya murieron y no en el tiempo que Dios tenía establecido. Dios los cortó antes de tiempo porque estaban manchando el testimonio de Cristo. Entonces Dios permite algo, se los lleva, ojo, para salvarlos. No porque vayan a perder la salvación, simplemente porque ya no hay remedio. Dios les ha dado tanto tiempo. Oiga, y hoy, hermana Patricia, hay gente que nos está viendo que Dios les está dando tanto tiempo y les habla por acá, por allá, por la televisión, por la radio, por el internet, por sueños, y les habla y ellos continúan en su rebeldía, continúan en su pecado. Oiga, Dios va a tratar con usted y si es posible te va a llevar a casa, te va a llevar a casa. Si es posible va a permitir alguna situación crítica. Ojo, porque usted le pertenece a Dios y ya le voy a demostrar que el que cae en la mano de Dios, dice, yo no perderé a ninguno. Dios no te va a destruir en el infierno, pero sí va a permitir situaciones drásticas en la tierra para corregirte porque tú eres un hijo de Dios. Hermana Patricia, ¿qué opina de esto? Claro que sí, pastor. Es un tema bastante importante, teniendo en cuenta que la salvación tiene los puntos que usted está viendo, la justificación, la santificación. Y es importante que nosotros recordemos que la santificación es el resultado de la obediencia a Dios. Y ser obedientes a Dios no nos excluye a nosotros de tener un proceso, de pasar por alguna etapa difícil en nuestra vida, por alguna crisis. Sin embargo, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que así como Jesucristo hizo ese sacrificio por nosotros, nosotros vamos a tener esa fortaleza. El enemigo siempre va a tratar, de algún modo va a querer que nosotros dudemos de la salvación del Señor Jesucristo. Él va a querer que nosotros no creamos que somos salvos en el Señor a causa de esos mismos procesos que nosotros pasamos, a causa de esas mismas circunstancias que nosotros vivimos en el diario vivir. Pero es ahí donde nosotros debemos tener ese yelmo de la salvación. Es ahí donde nosotros debemos estar seguros. El casco, como lo decía usted al principio, se pone precisamente en la cabeza. Y al estar en la cabeza, espiritualmente nos está protegiendo de los dardos que el enemigo manda a nuestra mente, que es uno de los más fuertes. Cuando viene ese pensamiento negativo, cuando viene esa actitud de dudar de si soy salvo, de si lo que yo hice, Dios me lo va a perdonar. El pastor Luis lo decía. Tenemos un abogado con el Señor Jesucristo. El problema es que el enemigo no va a querer que nosotros creamos en esa palabra. El enemigo no va a querer que nosotros confiemos en esa palabra y en esa promesa que el Señor nos ha dado de salvación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, pastor? Nosotros tenemos que tener la seguridad y combatir al enemigo a través de la creencia y a través de estar seguros de que nosotros somos salvos porque ya Jesucristo hizo todo el sacrificio. La salvación es parte del tesoro que Dios ha dado. Y con ese tesoro nosotros debemos aferrarnos a él. No podemos debemos dejar que nadie nos lo arrebate, y mucho menos el enemigo. Estamos luchando contra un enemigo que ya es derrotado, pero a veces nosotros le damos más autoridad de la que él tiene. Cuando el pensamiento viene a nuestras vidas. ¿Por qué viene el pensamiento a nuestras vidas? Porque quizás no tenemos el yelmo de la salvación, ese casco puesto. Entonces el pensamiento viene y se hace activo dentro de nosotros y nosotros comenzamos a dudar y el problema nos hace creer que no somos salvos y que si fallamos entonces no vamos a tener redención, y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Excelente, hermana Patricia. De la salvación, ese casco, salvación, ya no lo puede, el enemigo no lo puede quitar, el enemigo no lo puede sacar de nosotros porque es algo que ya el Señor nos entregó, Pastor José Manuel. Inclusive el apóstol Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Escuchen, nada te separará
del amor de Cristo. Mantenga ese casco, esa salvación es tuya. Usted ni siquiera hizo nada para conseguirla. Ojo, usted no hizo nada. Nada, Él te salvó por amor, en su soberanía te escogió aún antes de la fundación del mundo. Así que mantenga esa identidad, soy del cielo. Sí, fallamos, sí, pero pídale perdón, arrepiéntase, no se desligue de Cristo, no se desligue, no se aparte, porque eso es lo que el diablo quiere, que usted dude de la salvación y al final usted se pierde por ahí. ¿Por qué? Porque usted se dejó meter esa mentira. Entonces el yelmo es aquella que nos ayuda a mantenernos esa identidad de que a pesar de mis errores, yo puedo venir cuantas veces sea y pedir perdón. El problema es que nos imaginamos que Dios es como una persona de la tierra. Porque cuando una persona de la tierra, usted viene y le confiesa un error y a la semana le confiesa otro y después nos da pena decir otra vez lo mismo. Pero Dios no es como alguien de la tierra. Dios te perdona cuantas veces sea. Arrepiéntase, pídale perdón, apártese del pecado porque es un regalo, eres salvo. Estás en un proceso de santificación. Y el último elemento de la salvación es la glorificación. Ya cuando salgamos de este cuerpo, nuestro cuerpo será glorificado. Ahí sí ya estaremos ausentes completamente de la permanencia del pecado. Entonces son 4 elementos de la salvación: sabiduría, justificación, santificación y glorificación. Son 4, repito: sabiduría, cuando Él me abre el entendimiento y me hace ver mi impureza y sentir la necesidad de un Salvador. Justificación, cuando Él me declara justo, viene en mi rescate y me agarra en su amor y me convence, me mantiene en Él, me justifica, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz. Me justifica, me declara salvo en ese momento. La salvación no empieza cuando ya cambio mi manera de vestir. Muchos dicen, ay, me voy a bautizar para salvarme. El bautismo no es para salvarse, porque hay gente que dice, ay, me tengo que bautizar para salvarme. La salvación empieza en el momento que Él te escoge y usted lo recibe. El bautismo ya es para hacer público lo que ya sucedió en tu corazón. Por ahí he escuchado gente que dice, hermano, usted que se bautizó hoy, a partir de hoy usted es salvo. No, señor, el bautismo no es para salvarse. El bautismo es simplemente un paso de obediencia para hacer público lo que ya pasó en mi corazón. El bautismo no puede salvar a nadie, porque si usted ve en la Biblia, Felipe bautizó por allá un personaje y ese ni siquiera era salvo. ¿Cuánta gente se bautiza y no son salvos? Vuelven otra vez como dice, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Así que el bautismo no salva, cambiar de vestir no salva. La salvación no viene por eso, viene cuando usted acepta a Jesús y cuando esa sabiduría vino de Dios y usted despertó y siente la necesidad de estar en comunión con el Señor. Bendito sea Dios. Entonces el último punto es glorificación. Glorificación. Cuando salgamos de este cuerpo seremos completamente redimidos para estar con el Señor para siempre. Aleluya. Ahí completamente terminará la obra de la salvación. Así que ese es el yelmo. Conocer, imagínense, en los minutos que hemos hablado, un fragmento, un poquitito de lo que es la salvación. Eso es tener el yelmo, tener el conocimiento de cómo vino mi salvación. ¿La puedo perder o no la puedo perder? ¿De qué depende mi salvación? ¿De cuántas horas ore? ¿De cuántos ayunos haga? ¿Será que mi salvación depende de hacerle caso a fulano? No, tu salvación no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él hizo y de lo que Él produzca en ti. Escúcheme, si usted es salvo, créame, usted no va a andar por ahí emborrachándose, usted no va a estar por ahí mostrando su cuerpo. Si usted es salvo, usted no va a estar por ahí en situaciones vergonzosas. No, porque tu naturaleza fue transformada. Ya tu naturaleza fue cambiada y aunque lo hagas, te sentirás mal y volverás al redil. Esa es la diferencia. Repito, hay gente que dice, no le digan eso a la gente, porque si tú le dices eso a la gente se va a degenerar. Ah, ya soy salvo, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Es imposible. Tu naturaleza ya fue transformada y por más que quieras estar en pecado, no vas a poder porque tu corazón ya está inclinado para Dios. Repito, quizás vas a fallar.
quizás vas a cometer el error, pero rápidamente el Espíritu Santo te redarguye, rápidamente el Espíritu de Dios va a tratar contigo y te va a encarrilar de nuevo. Por eso usted que me oye, levántate, tú no eres del mundo, tú no perdiste la salvación, retorna al redil, tú eres el hijo pródigo. Escúcheme, habrá gente que dice, pastor, y el que nunca vuelve es porque nunca se salvó. El que se fue y se revuelca en el pecado y nunca regresa es porque jamás fue salvo. Tuvo una experiencia con una iglesia, se bautizó, cantó un poquito, perteneció al grupo A, grupo B y volvió otra vez a lo mismo y nunca más. Ese jamás tuvo un encuentro con Jesús. Simplemente fue una emoción religiosa y por eso volvió al vómito de donde vino. El que es salvo puede que estés apartado, pero me estás escuchando y Dios te está diciendo, hijo, voy a tratar contigo. Como sea, y si es posible te traeré a casa antes de tiempo, pero voy a tratar contigo porque yo te salvé, te escogí, te limpié con mi sangre, tú me perteneces. Y si te sigues revolcando en el pecado, tú sabes que estás mal, tú te sientes triste, pero no quieres venir a mí, entonces voy a tratar contigo porque tú eres mío. Tú me perteneces. No sé a quién le estoy hablando, pero el Espíritu de Dios me muestra que estoy hablando con gente descarriada, gente que sabe que son salvos, gente que aunque usted está tomando, sabe que eso está mal y te pones triste y quieres volver a la iglesia, pero te da pena porque ¿qué dirán los hermanos de la iglesia? Ay, ¿qué van a decir? Hermano, no importa lo que digan los demás, vuelva, usted es de Cristo, usted no es del mundo, hermano, corte con eso. Ay, porque ganó algún dinerito, es que no importa, hermano. Renuncie. La justificación viene cuando usted renuncia. ¿Sabía usted? Voy con el pastor Luis y después voy con el pastor Wilson. Pastor Luis, ¿se imagina? Yo hablé con un rescatista y el rescatista me dijo, un rescatista que salva a la gente en las playas, y me dijo, pastor, yo para salvar a alguien, para salvarlo, tengo que esperar algo. Porque la gente que se está ahogando comienza a mover los brazos y las piernas y grita. Entonces, si yo lo rescato en ese momento, nos podemos hundir los dos. Entonces, yo espero que la persona ya renuncie a sus facultades. Que la persona ya, como quien dice, me rindo. Ahí dice, me tiro y lo saco porque sé que ya no va a causar esos movimientos que nos pueden hundir. Yo creo que eso es lo que Dios quiere, que nos rindamos, porque a veces pataleamos y queremos hacer tantas cosas. Tienes que rendirte delante de Dios, decirle, Señor, no puedo más, no puedo con esta adicción, renuncio a mi pecado, renuncio a mis hábitos. Porque imagínese, volvamos al ejemplo del barco, Pastor Luis. Imagínese que una persona se está hundiendo el barco y dice, bueno, rescátenme, pero me voy a llevar la maleta porque es que en la maleta tengo una camisa de marca y tengo la tablet y tengo unos zapatos Nike y así que me rescatan con todo y maleta. No, papá, no. Simplemente te vas sin maleta, renuncia a lo que tienes y ríndete, deja que te rescate. Por eso hay gente que no recibe salvación porque quieren seguir con sus hábitos, no quieren renunciar a esas viejas costumbres, a esas compañías, y por eso Dios no puede darles esa bendición de la justificación, de salvación. Tienes que renunciar, tienes que cortar con eso, aunque te traiga dinero, aunque te den algunos beneficios. Renuncia, dile, Señor, me rindo delante de ti, hoy en tu nombre me entrego. Y es ahí donde el Señor te toma y comienza a transformar, a limpiar tu corazón. Qué precioso es esto. Realmente, Pastor Luis, hablar de la salvación, tardaríamos toda la tarde, toda la noche, mañana, porque es un tema muy profundo y solamente hemos tocado algunas cosas pequeñitas, pero repito, es una doctrina tan linda que cuando la entendemos, estamos seguros en Cristo. Saber que yo le pertenezco a Dios a pesar de mis errores, soy de Cristo. Tengo mi identidad, soy de Dios, a pesar de que la gente te critique, a pesar de que la gente te diga, ¿qué cristiano usted va a ser si usted hace eso? No importa, Él te escogió. Ese es el yelmo, la seguridad de la salvación. Ahora, para terminar el tema, Pastor Luis, entremos a la espada del Espíritu, la última parte de la armadura.
la espada del Espíritu, y solo voy a hablar algo muy corto, no voy a profundizar como lo hice con el yelmo, pero sí voy a hablar algo importantísimo acerca de la espada del Espíritu, que es la última parte de la armadura de Dios. La espada del Espíritu, la Biblia misma la interpreta, es la palabra de Dios. Pastor Luis, ¿sabía usted que la única pieza de la armadura de Dios ofensiva que tenemos es la espada? Las demás piezas son defensivas. La fe, nos defendemos; el casco, nos defendemos; la coraza nos ayuda a defender nuestra posición en Cristo. Pero la única arma con que podemos atacar es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y si la sabemos usar, podemos atacar. Pero ¿atacar de qué manera? Cuando el enemigo venga contra nosotros. Hoy en día hay una doctrina por ahí que hay que hacer guerra espiritual y se suben a un helicóptero y tiran aceite y comienzan a hacer actos proféticos para hacer guerras espirituales. Eso no es bíblico. Nosotros simplemente defendemos nuestra posición. Yo no tengo que ir a pelear, a decir al diablo, véngase a ver. No, usted ya es salvo, y cuando el enemigo te viene a atacar, tú usas la espada, que es la palabra de Dios. Tú no necesitas entrar en el territorio del enemigo. ¿Cuánta gente va, cuántos hombres se han ido a evangelizar por allá en los sitios de prostitución y lo que hacen es caer en pecado? Dios no te está mandando a meterte por allá en los antros. No, eso no es guerra espiritual. Nuestra guerra espiritual, nosotros peleamos desde el lugar donde ya Cristo triunfó. Yo no necesito ir a hacerle la guerra al enemigo. Y ese es el problema de hoy en día, que se están haciendo tantos actos proféticos antibíblicos, cosas que no están en la Biblia. ¿Y por qué? Porque no sabemos usar la palabra de Dios. Repito, en la iglesia, no sé si le ha pasado a usted, Pastor Luis, le dicen, pastor, regáleme un poquito de aceite santo para echarle a la puerta para que los demonios no entren. Oiga, ¿qué arma estamos usando? Otros dicen, ay, pastor, que vaya a la casa y me unge la casa con aceite para que el diablo no entre. Oiga, la única arma ofensiva es la palabra. No necesitas materializarla. Ojo, yo no necesito, por ejemplo, hoy en la pandemia, ¿qué pasó? Comenzaron a ungir un poco de trapos rojos diciendo que esa era la sangre de Cristo, y ungieron unos paños rojos y los colocaron en la puerta. Señores, eso era la sombra. Nosotros ya tenemos a Cristo y tenemos la palabra. La palabra en el corazón es la que hace efecto al enemigo. Hay gente que dice, me voy a comprar una Biblia grande y la voy a poner en el Salmo 91 y la pongo en la puerta y ningún demonio entra. ¡Ja! Que no entra, se la lee y sigue adelante. Porque el diablo se sabe la Biblia mejor que usted y yo. Adelante, Pastor Luis. La paz del Señor, Pastor José Manuel, claro, es la verdad. Muchas personas tienen que utilizar instrumentos, objetos para quizás defender su fe o defender aquella salvación que el Señor nos ha dado. Y como usted viene diciendo, hablando ahora mismo de la espada del Espíritu, es la única arma de ataque. Como usted decía, las otras son de defensas, ¿verdad? Y la espada sirve tanto para defendernos de aquellos ataques que el enemigo lanza contra nosotros, como la mentira, como los engaños, porque en estos tiempos de pandemia mucha gente está siendo engañada. Mucha gente, yo no sé si usted se acuerda estos días que abrían la Biblia y que sacaran un pelito y el pelito lo hirvieran y con eso se iban a liberar de caer en el coronavirus, ¿verdad? Entonces, cosas como esta, el diablo las utiliza para atacar a la gente y desviarlo de la fe, del conocimiento de la palabra. Por eso la Biblia dice en el libro de Hechos, Pastor José Manuel, me voy a tomar aquí un minuto, libro de Hechos, libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar esta espada del espíritu que es la palabra de Dios? Estudiando la Biblia, memorizando la Biblia. Cuando vamos a Mateo, encontramos que el Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto, él fue tentado inclusive por el mismo Satanás, y Satanás usó la Biblia. Y hay gente que
conoce la palabra, que es lo que está pasando en este tiempo, son como Satanás, conocen la Biblia y usan la Biblia para desviar el propósito del evangelio. Eso fue lo que el diablo usó con Satanás, con Jesús. Satanás toma la palabra y ataca a Jesús, pero Jesús, que conocía la palabra, que sabía de la palabra, usa la palabra de una forma correcta para defenderse de los ataques del enemigo. Y es por eso que nosotros como cristianos, Pastor José Manuel, en este tiempo debemos siempre estar dispuestos a meditar, a estudiar, a escudriñar la Escritura. Porque en la palabra de Dios, como dice la Biblia, mana la vida. De la palabra del Señor es donde nosotros somos alimentados, donde nosotros somos fortalecidos. Y a través de la palabra del Señor, aleluya, aprendemos a depender y aceptar la voluntad de Dios y confiar y creer en todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y esas promesas al final, por medio de nuestra fe, como fue en Cristo Jesús, aleluya, se van a materializar y veremos la gloria de Dios, Pastor José Manuel. Impresionante, Pastor Luis. Excelente, excelente. ¿De qué manera estamos atacando? Cuando el enemigo viene contra nosotros, ¿cómo atacamos? Repito, Pastor Wilson, se están haciendo cantidad de cosas y vamos a hablar abiertamente porque esto ha dañado el evangelio. Repito, se ha distorsionado la palabra de Dios y en vez de usar la palabra de Dios se usan objetos, cosas, estrategias, que ore de tal manera, que tiene que poner el aceite en tal lugar. Hasta en una ocasión un hermano le dijo, mire, tómese el aceite ungido, y pusieron a tomar aceite a una hermanita y un poco de barbaridades. ¿Por qué sucede esto? Porque no se está sabiendo manejar la espada del Espíritu. Por ahí vi en una ocasión que estaban repartiendo unas llaves bañadas en oro y agarraron el versículo donde dice que el Señor nos dio las llaves del reino y la gente haciendo fila para recibir una llave de metal bañada en oro, que esa era la llave del reino, que si usted tenía esa llave le iba a llegar dinero y prosperidad, y un montón de barbaridad, de herejías que se está viendo hoy en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber usar bien la espada del Espíritu, sino que la están usando para hacer mercadería dentro de las iglesias, la están usando para manipular el evangelio, para generar lucro y no para lo que es. La palabra de Dios es, ojo, para la salvación, para santificarnos. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y yo le digo a los que nos ven, tenga cuidado con lo que usted escucha por ahí. Mire, he visto gente que se ha enfermado porque le dicen, mire, tiene que ayunar tanto para que le llegue tanto. El ayuno no es para que usted convenza a Dios para que le dé algo, porque la gente agarra el ayuno como diciéndole, Dios, mire, estoy aguantando hambre y usted me tiene que dar esto. El ayuno no es para eso, la oración no es para eso. Repito, tenemos que saber usar la palabra de Dios tal como está escrita, con mucha reverencia, estudiándola sistemáticamente, teológicamente, de tal manera que le demos un buen uso y que el enemigo realmente pueda huir cuando la usemos, cuando la podamos predicar tal como está escrita. Pero estamos en un tiempo, Pastor Wilson, yo creo que usted me podrá contar alguna experiencia de las que usted sabe en su vasta experiencia como pastor, porque hay tanta gente confundida con la palabra de Dios y sacan fragmentos. Ojo, yo no puedo hacer una doctrina de un fragmento de la Biblia. Y se comienzan por ejemplo, a dejar crecer la barba, que porque la Biblia dice que Aarón tenía la barba. Y sacan pedacitos de la Biblia y comienzan a exigir, comienzan a obligar a la gente a hacer determinadas cosas sacadas de la misma Biblia para ponerles cargas a las personas. No sé si me puede dar algún ejemplo, Pastor Wilson, de tantos y miles de gente que agarra fragmentos de la Biblia para ponerle cargas a las personas, inclusive para estafarlos, y los estafan y los hacen hacer cosas que ni siquiera la Biblia lo avala. Simplemente agarran fragmentos, que no puede donar sangre. Ojo, los testigos de Jehová dicen, no donen sangre. Por eso ellos
hicieron su propia Biblia. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia y le sacaron algunas comas, algunas letras, porque como no pueden con la verdadera palabra, la tienen que distorsionar para poder manipular su grupo. Ojo, eso es lo que hace la religión, manipula y te dice, mire, mi iglesia es la única, mi doctrina es la única. Ojo, ninguna iglesia salva. Cuando en algún lugar te dicen que ahí solo encontrarás salvación, corra porque eso es una secta. La secta es aquella que te dice, mire, esta es la única iglesia, no hay más. Mire, aquí se enseña la verdad, las demás son mentirosas. Cuando escuche eso, corra hermano, porque eso es una secta. Y ellos manipulan la Biblia, manipulan la espada del Espíritu para que usted se quede ahí y haga todo lo que ellos dicen con tal de tenerte atado y tu dinero y tu atención esté solamente en ellos. Pastor Wilson. Claro que sí, pastor. Se ven muchos casos referente a este tema de las herejías y la apostasía dentro de las iglesias. La espada del Espíritu es la única arma con la cual podemos atacar, podemos contraatacar al enemigo. Recordando que antiguamente en el ejército romano, cuando iban a la batalla los soldados, también el enemigo usaba la espada. Los soldados romanos tenían en sus manos también espadas, pero sus enemigos también usaban la espada. Estamos hablando de que Satanás también puede usar fragmentos de la Biblia para engañarte, para llevarte al engaño. Por eso, retrocediendo un poquito acerca del yelmo de la salvación, del casco, el cual nos protege nuestra mente, es para esto, porque el campo de batalla del enemigo, Pastor José Manuel, es la mente. Es el campo de batalla del enemigo, la mente del ser humano, la mente del cristiano. Es ahí el campo de batalla del enemigo. Y Satanás está usando personas para engañar a muchos cristianos, hijos de Dios. Pero ¿sabe en qué radica el error de muchas personas y que caen en el engaño? Porque ellos no quieren estudiar la palabra, ellos no quieren conocer la palabra. Recordando que un soldado romano, pastor, hablando de la armadura, en esta enseñanza de la armadura de Dios, antiguamente un soldado romano, para usar la espada, el soldado tenía que aprender, aleluya, a usar la espada. No cualquiera podía ir al campo de batalla sin aprender a usar la espada. Y yo creo que el error consiste en que hoy en día muchos cristianos, muchos creyentes, no le dan importancia a profundizar en la palabra de Dios, a escudriñar en la palabra de Dios. Recordando que el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 39, dice así la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras. Y fue una palabra, una frase dada por el mismo Cristo. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, aleluya, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo les invito a los hermanos que en este momento están conectados en esta enseñanza, en esta transmisión, recibiendo esta palabra. Mi amigo, es importante escuchar las predicaciones, pero es importante que usted saque tiempo para meditar en la Biblia. La Biblia, la palabra del Señor, es la espada del Espíritu. Y para usted poder contraatacar al enemigo, debe saber usar bien la espada del Espíritu. Aleluya, que es la palabra del Señor. Pastor, un soldado antiguamente hablando, si no sabía usar una espada, estoy seguro que un hombre que no sabe usar una espada posiblemente se puede cortar con ella. Claro. Y las personas que no saben usar bien la palabra del Señor se dejan influenciar, se dejan engañar fácilmente y se ven muchas herejías. Pastor, recuerdo hace algún tiempo escuché sobre una iglesia donde hablaban acerca de la prosperidad y entregaban una moneda de 500 pesos impresa y decían que era la moneda de la prosperidad. Esa moneda iba a traer bendición, prosperidad a su vida si la llevaba en la billetera. Esto es antibíblico. Esto es un engaño del enemigo. El enemigo va a atacar su vida
así como Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto, Satanás citó la Biblia. Satanás le dijo, escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Si vemos, el diablo le estaba citando el Salmo 91 a Jesús. Y Jesús pudo contraatacar en ese momento al enemigo usando la palabra. Él usó la palabra y le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Querido amigo y hermano, debemos en este punto conocer las Sagradas Escrituras. La Biblia nos habla acerca de dar importancia, prioridad a la palabra del Señor. En Josué, pastor, ya para darle la palabra, en Josué, en el capítulo 1, en el verso 7 en adelante y verso 8, dice el Señor a Josué, sucesor de Moisés, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. La clave de ser bendecido, pastor, la gran mayoría de las promesas de Dios, hablando de bendición, están ligadas a la obediencia de la palabra del Señor. Pero si no conocemos la palabra de Dios, mi pregunta es, ¿qué vamos a obedecer? Lo que un hombre quizás que toma fragmentos de la palabra de Dios viene y te enseña para sacarte del camino correcto, de la verdad. Dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Quiero concluir diciendo lo siguiente, querido amigo, la voluntad de Dios es bendecirte, la voluntad de Dios es derramar bendición sobre tu vida, pero depende de ti obedecer la palabra de Dios, escudriñar la Sagrada Escritura, meditar en la palabra de Dios. Yo hago una pregunta, ¿estás escudriñando la Escritura? ¿Estás meditando en la palabra? ¿O quizás simplemente te dejas llevar por lo que las demás personas religiosas, súper espirituales, te dicen para que hagas? Tienes que llevar todo a la palabra de Dios y conocer la espada del Espíritu para poder contraatacar al enemigo. Pastor José Manuel. Interesante. Estamos hablando de la espada del Espíritu. Y escuche, para terminar, una mentira varias veces repetida se te volverá una verdad. Voy a repetirlo. Cuando escuchas una mentira varias veces durante años, se te vuelve una verdad en la cabeza. Y cuando la verdad viene, mucha gente se niega a recibirla, porque han escuchado una mentira tanto tiempo y se les vuelve un paradigma en la cabeza. Por eso hay gente que aunque uno les muestre en la Biblia que tal cosa no es pecado, ellos defienden a capa y espada, es que así me enseñaron, es que así aprendí, es que así, y ellos defienden su grupo religioso, su idea, pero cuando van a la Biblia no saben cómo defender esa idea, porque no hay cómo. Yo le voy a pedir a los cristianos que me ven, examinen, por eso el apóstol Pablo dice, examinen cómo está su fe, examinen, miren si lo que te han enseñado usted lo pasó por el filtro de la Biblia o simplemente usted por emoción aplaudió y dijo amén. Porque en la iglesia, si usted va a una iglesia, todo el mundo hace así con la cabeza, amén, pero no escudriñan. ¿Será que sí es verdad o es un invento o un sueño? Porque hay pastores que predican solo sus sueños. Dicen, yo me soñé que tomar café era pecado, entonces no tomen pecado, café. Ah, no, yo tuve una revelación que ponerse una corbata gris es fúnebre, es muerte, así que no se la pongan. Entonces hay gente que predica sueños,
predica revelaciones, predica invenciones, y los hermanitos que no les gusta escudriñar aplauden y dicen amén. Ah, no, que salí del cuerpo y vi una hermanita ya que usaba zapatos de color tal, así que no lo use porque en el sueño vi que allá estaban en el infierno los zapatos tal. Oiga, usted le cree más a los sueños y le cree más a esas invenciones que a lo que dice la Biblia. Por eso hay tantas religiones. Y la única defensa que tenemos, repito, el escudo de la fe, el yelmo, pero para poder atacar eso es la palabra de Dios. Y todo cristiano tiene que estar preparado para poder atacar esas doctrinas. Porque veo que, es más, Pastor Wilson, yo escuché en un cierto lugar donde una pastor, no voy a decirlo así, una esposa de pastor, dijo que si la mujer tenía muchas relaciones sexuales con el esposo, eso era pecado. Y me acuerdo que en esa ciudad hubo cantidad de adulterio porque esa hermanita dijo que tuvo un sueño y que eso era pecado. Entonces los hombres tuvieron que recurrir a otras mujeres y se destruyó un montón de hogares por una falsa revelación, un falso sueño de una supuesta sierva de Dios que salió con esa herejía y destruyó un montón de hogares de esa manera. ¿Cuántas herejías, cuánta gente no sabe usar la Biblia? Repito, porque primero la distorsionan y otros ni siquiera la usan. Usan sueños, revelaciones, y que una voz me dijo, y que yo vi, y que yo sentí. Toda revelación, todo sueño tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. De lo contrario, no lo crea, no se deje engañar. Usted tiene que mantener su fe en lo que está escrito. Ojo, la escritura, esta es la revelación perfecta. Dios no va a hablar por encima de esto. Dios no va a cambiar sus términos. Ah, no, es que Dios me dijo que sí me podía casar otra vez. ¿Qué? Dios te dijo, teniendo tu esposa viva y viviendo juntos. Ah, no, es que la Biblia dice las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, así que ya no quiero esta vieja, quiero una nueva. Eso es lo que muchos dicen. Ojo, tenga cuidado con eso. Usted no puede ir distorsionando la palabra de Dios solo porque otro te lo dice, o porque el fulano hace milagros, solo porque sutano hace milagros, y lo que él diga usted lo va a creer. Por eso esa moda hoy en día esa moda de actos proféticos, que échese la harina santa y el chicle ungido y un montón de situaciones que están sucediendo por ahí, y la gente le cree y la gente aplaude. ¿Por qué? Porque no tenemos la espada del Espíritu. Es más, Pastor Wilson, anuncie un culto de enseñanza bíblica. Llegan por ahí unos 20, 30. Anuncie un culto de milagros. ¡Ja! La iglesia se llena porque la gente quiere ser revelada, conocer el futuro, y quiere ser sanados. Pero anuncie un culto de oración y de estudio de la Biblia. No llegan. Ponen peros, que es muy tarde, que no sé qué. Y la gente no quiere escudriñar, no quieren afilar la espada. ¿Se imagina una espada sin filo, Pastor Luis? Una espada sin filo no hace nada, no corta, no puede contrarrestar tanta basura que hoy en día se está predicando en las redes, en tantos lugares. Pastor Luis, es impresionante. Quiero terminar, Pastor Luis, con esto. ¿Qué tengo que hacer o cómo tengo que ver la palabra de Dios? La palabra de Dios, ella sirve para enseñar, redarguir y corregir. La palabra de Dios, según 2 de Timoteo 3:16, es indispensable para el creyente. Salmo 119, versículo 11. Sin la palabra no podemos caminar en un camino de santidad. La palabra de Dios es infalible, no falla. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es inerrante. Oye, inerrante, completamente perfecta, no se equivoca, no se contradice. Muchos dicen, yo encontré una contradicción. Es porque usted no ha estudiado, no ha estudiado la Biblia sistemáticamente. La palabra de Dios, el canon bíblico de los 66 libros, no se contradice. Ahora, si usted le va a añadir esos libros que le añadió la iglesia tradicional, vas a encontrar cantidad de errores en esos libros apócrifos
y son libros que contradicen completamente en el canon bíblico de los 66 libros aprobados por las reuniones judías que se han hecho para determinar cuáles son los libros realmente bíblicos aprobados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es inerrante, es infalible y es suficiente para la salvación. Yo no le puedo añadir otro libro a la Biblia, que es lo que hace otras religiones. Por ejemplo, el testigo de Jehová te dice, ve aquí está la Biblia, pero le añaden la revista de la Atalaya. Y lea la revista porque parece que la Biblia no le faltó un poquito. O el libro del Mormón, o el catecismo. Ojo, tenga cuidado, no permita que le añadan otro libro a la Biblia. La Biblia es inerrante, no se equivoca. La Biblia es infalible. La Biblia es completamente suficiente para la salvación. Sadiel, 2 de Timoteo 3:15. Yo no necesito otro libro o otra enseñanza para ser salvo. Una de las doctrinas de la Iglesia Católica es la suficiente, no sé si me equivoque, pero es prácticamente que la opinión del Papa está sobre la Escritura, que si el Papa hoy se le ocurre decir algo nuevo, le tienen que creer, no importando que eso que él diga contradiga la Escritura. Se me olvida el nombre y eso está en los estatutos de la Iglesia Católica. La autosuficiencia papal, algo así. Y dice que si él dice algo, por eso es que hoy en día la gente cree en purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio, eso se lo inventaron por allá en tiempos pasados un cierto papa y lo añadieron al catecismo. Entonces, ¿qué te dice la Iglesia Católica? Lea la Biblia, pero también lea el catecismo. No podemos añadirle, la Biblia es suficiente para la salvación. ¿Cuántos lo pueden creer? Diga gloria a Dios. No permita que le pongan otro libro, otra enseñanza, porque yo pregunto, ¿será que le faltó un pedacito a la Biblia? ¿Será que quedó incompleta? No. ¿Qué dice la Biblia, Sadiel? Ahí, 2 de Timoteo 3:15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La cual te puede hacer salvo. Mira, ahí está. No necesito añadirle más. Amados, la espada del Espíritu es poderosa, no se equivoca, es inefable, es inerrante, es gloriosa. Si tú la escudriñas y la aprendes a manejar, ¡wow!, vas a tener un arma ofensiva contra el enemigo. No necesitas tener harina santa, aceite santo. No necesitas hacer ningún acto profético. Simplemente la palabra de Dios es suficiente. Y si la citas con autoridad, el diablo huirá. Huirá, no necesitas gritar, no necesitas hacer un montón de barbaridades que se hace hoy en día. Simplemente cítala con autoridad y esa palabra va a hacer efecto sobre los enfermos, sobre los demonios y sobre cualquier situación que se te venga. Gloria a Dios. Tremendo, Pastor Luis. ¿Qué opina usted sobre la espada del Espíritu? La paz del Señor, Pastor José Manuel. Qué interesante tema. Y con respecto a cómo se llama la doctrina católica, aquí tengo la respuesta. El nombre de la doctrina es infalibilidad papal. Infalibilidad papal, que en la teología de la Iglesia Católica Gracias. Es la que constituye un dogma según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia. Así se llama la doctrina. Y hablando, Pastor José Manuel, de lo que estás enseñando acerca de que la palabra de Dios es autosuficiente, es verdad, nosotros no necesitamos otro libro. Hay gente que vive con una cantidad de libros y aquí me ha llegado muchas personas aquí en Cartagena y me dicen, pastor, es que yo estudié el libro de Julanito de tal y en este libro a mí me enseña esto para yo poder obtener la salvación. Y yo le digo, pero para nosotros obtener la salvación solamente necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la Escritura y obedecer y aceptar, aleluya, gloria a Dios, porque la palabra de Dios, Pastor José Manuel, no cambia. La palabra de Dios no tiene variación. La palabra de Dios siempre ha sido la misma desde el principio y hasta el fin.
Muchas veces nosotros usamos la palabra para nuestra conveniencia. Hay gente que utiliza versículos, como usted dice, de la Biblia para montar una doctrina, para montar una religión, como el caso de las personas que dicen y creen en Jesucristo hombre. ¿Sí se acuerda de esa doctrina? Se llama Creciendo en Gracia. Y estas personas se creen salvas y se sellan con un tatuaje, ya sea en la frente, en la muñeca o en cualquier parte de su cuerpo, y dice que con este tatuaje ya ellos están salvos, porque ya ellos no necesitan de más nada, de hacer otras cosas, sino solamente ese tatuaje les sirve para obtener su salvación, cuando bíblicamente esto es un completo error. Cuando sabemos nosotros que el único que nos puede dar la salvación se llama Jesucristo, aquel que por medio de su sacrificio en la cruz, al entregar su vida, al derramar su sangre, al presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Él, sin ningún tipo de pecado, Él se hizo pecado, tomó nuestro pecado, tomó nuestra condición de pecado. Dice que era maldito todo aquel que era colgado en una cruz, y Jesús se hizo maldición por amor a nosotros. Y eso es lo único que nosotros necesitamos, creer en el Señor Jesucristo para recibir la salvación, Pastor José Manuel. Interesante, wow, gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando con la palabra de Dios? Tremendo. Tenemos la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, estos 66 libros que nos revelan la verdad y nos hace suficientemente sabios para nuestra salvación. No necesitamos otra cosa. Mi pregunta es, ¿la sabes manejar? Estudia la palabra, ve a los estudios bíblicos de tu iglesia, aprende a escudriñarla, a estudiarla sistemáticamente. Y escuchen esto, por favor, si alguna vez te llegas a dar cuenta que alguna enseñanza que te dieron no está basada en las Escrituras, sea humilde y añada la palabra de Dios y deseche toda enseñanza que no esté de acorde a la palabra. No defienda su círculo religioso. No trate de defender su idea, su razón. Es la palabra de Dios quien tiene la razón. Repito, hay mucha gente que pelea. Es que en mi iglesia es que así me enseñó, y defienden el hombre. Es que Julano dijo así. ¿Y qué tal si ese Julano lo dijo por emoción y no basado en la Escritura? Por eso, repito, hay tantas normas y dogmas y tantas cosas que muchos de ustedes están guardando, que a la final no está en la Biblia. Simplemente usted lo adoptó queriéndote sentir digno de Dios. Repito, escudriñe, examine si lo que usted está haciendo está en la Biblia, o si simplemente agarraron un versículo y te lo interpretaron a la manera de ellos, pero no dan la interpretación genuina, la interpretación original de la palabra de Dios. Acuérdese que para interpretar la palabra de Dios existe la hermenéutica, que nos enseña el contexto histórico, la cultura de ese momento y tantas cosas importantes que a la verdad muchos de ustedes desconocen, y por eso se hacen esclavos de una religión, se hacen esclavos de una secta. Y Dios no quiere que usted sea esclavo. Dios no quiere que usted viva un evangelio bajo un yugo de religiosidad, sino descansando en la gracia que es en Cristo, no tomando la gracia como libertinaje, sino obedeciendo la palabra de Dios, viviendo una vida en santidad, pero la santidad que dice la Biblia, no la que los hombres imponen. Qué precioso. A ver, quiero que me escriba quién está recibiendo la bendición de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren afilar la espada del Espíritu? Es por eso que es difícil que una persona que tenga la espada afilada, o sea, el conocimiento de la palabra, venga otro y le pinte pajaritos en el cielo. Ese no se deja estafar, ese no se deja confundir con religión. Él permanece en Cristo conforme lo que está escrito. Gloria a Dios. ¿Cuántos están recibiendo? A ver, Diego Pérez, Dios te bendiga. Gisela Araújo dice amén. Ingrid, amén, Dios te bendiga. Nancy Milena López, Marcela Contreras, amén. La hermana Karen de Jesús dice totalmente. Irene Urrea, Mari Mesa, Dios te bendiga. Luz Sarmiento dice amén. Gloria a Dios. Personas que dicen recibo la palabra. Y escuchen hoy, ¿cuál es la conclusión, Pastor Wilson? La conclusión
conclusión es: estoy seguro de mi salvación. Él me salvó por gracia y misericordia, y a pesar de mis errores pediré perdón y seguiré adelante. No me meteré esa mentira del diablo, que Dios me desechó, que Dios me dio la espalda. No, Él no te ha desechado, Él te ama, Él te salvó, y por amor permitirá cualquier situación para mantenerte en salvación. Pero escuche bien: toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Afílala todos los días, escudriñala, léala, vívela. La palabra de Dios es para leerla, escudriñarla, vivirla y enseñarla. Enséñala, practícala, vívela. Cuando esa espada está en tu mano, gloria a Dios, esa espada hace efecto en los corazones de los incrédulos. Cuando la predicas con poder y autoridad, el descarriado vuelve. Gloria al Señor, el pecador regresa a los pies del Señor. Bendito sea su nombre. Aquí nos escriben, dice: estamos aprendiendo, dice la hermana Marta. Dios te bendiga. Patricia Vázquez, Consuelo Prieto: estoy segura de mi salvación. Amén. Porque nuestra seguridad de salvación no depende de lo que yo haga. Porque hay gente que dice: ay, yo voy a estar salvo mientras me vista así, yo voy a estar salvo mientras vaya a tal lugar. No, tu salvación no depende de obras, depende de Dios, que te sostenga, que te mantenga firme. Y quiero terminar, pastores, con un versículo. Porque ahora vamos a ministrar, y quiero que ustedes dos ministren, Pastor Wilson y hermana Patricia, que ya está una vez más con nosotros. Quiero que ustedes ministren sobre el pueblo, sanidad, liberación. Y antes yo quiero compartirles un versículo. Y este versículo, gloria al Señor, es uno de los que me da tanto gozo, tanta alegría. Gloria al Señor. Un versículo que me llena de tranquilidad, porque sé que Él con su poder me sostendrá, con su poder me va a mantener, con su poder me guardará. Esa está ya en el libro de Judas. Libro de Judas. Gloria al Señor. Muchos ni saben dónde queda ese libro. Pero a la verdad, el libro de Judas, que solo tiene un capítulo no más, en el versículo 24, escuchen este versículo, señores, escuchen, la fresita del mensaje. Aquí está la fresita. Judas 1:24, escuchen: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Escuchen esto: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. O sea que si yo no he caído, si yo estoy firme, es por Él. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. ¡Wow! O sea que si estoy firme es por Él, no es porque yo ore más, no es porque yo vigile más. Él me ha guardado. Si usted, hermano cristiano, está firme, es porque Él te ha protegido. Su poder, dice, aquel que es poderoso para guardarte sin caída. ¿Sabe por qué usted está firme, hermano? ¿Sabe por qué usted hay veces se ha abstenido de pecar? ¿Qué cree que es usted? El Espíritu de Dios te ha dado ese poder para decir no cuando otros dicen sí. Y hay cristianos que están débiles, que se doblegan rápido. No, arrepiéntete, sal de ahí. Tú no eres de ese mundo. No importa los beneficios que pierdas, no importa lo que pierdas en este mundo. Con Dios, cuando pierdes, ganas. Con Dios, cuando pierdes, ganas. Hay personas que dicen: es que si dejo esto, voy a perder dinero. No importa. Tú sabes que esa relación no es de Dios. Ay, pero es que Él me mantiene. Pero ese no es la persona. No es la persona, no es tu cónyuge. Ojo, tenga cuidado. Esa persona quizás te tiene ahí simplemente por sus recursos, pero no porque te ama, o al contrario. Tenga cuidado. Con Dios, cuando pierdes por Él, ganas. ¿Qué cosas tienes que renunciar? Tú eres de Dios. Renuncia a aquello
porque créame que lo que Dios tiene para ti en la eternidad no se compara con lo que hay en esta tierra. Dios tiene cosas, planes eternos contigo. Él quiere estar contigo por la eternidad. Él te ama con amor eterno. Yo siento que hay personas que me ven y que hoy llegó la salvación para ti. Quizás llegaste por casualidad a la transmisión y hoy el Señor dice: quiero salvarte. Renuncia a eso. Ven, quiero rescatarte, quiero redimirte, quiero darte poder. El pecado te está esclavizando. Y usted dice: pastor, no puedo salir del alcohol, no puedo salir de la depresión, no puedo salir de esta adicción. Hoy esas cadenas que te atan a eso se cortan y Cristo te hace libre. Recibe a Jesús en tu corazón. Dile: Señor, perdóname. Gracias porque hoy me estás buscando. Yo no te estaba buscando. Tú fuiste quien me está buscando a través de este medio y hoy quiero que vengas a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida. Dame el yelmo de la salvación. Protégeme con la coraza de justicia. Calza mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Dame tu palabra. Dame revelación de tu palabra, que es la espada del Espíritu. Ayúdame a defenderme en medio de tanta religión y tanta ideología que hay. Ayúdame a mantener mi fe en ti, Señor, y no en los conceptos de los hombres, sino en lo que dice tu palabra. Reciba a Jesús en tu corazón. Si usted lo está recibiendo, escríbame, por favor, escríbame ahora y con mucho gusto estaré orando por ti. Usted que dice: pastor, vuelvo, estaba descarriado, estaba completamente apartado, pero hoy siento que el Señor me llama a la santidad. Tú sabes que no eres feliz, aunque te gozas un poco allá, pero tú sabes que no te sientes pleno porque tú no eres del mundo, tú le perteneces a Cristo, tú eres de Cristo y hoy el Señor te rescata. Hoy el Señor simplemente te dice: vuelve, hijo mío, antes que te traiga con cuerdas de dolor, ven con cuerdas de amor. Ven, arrepiéntete, sal de ahí, no toques lo inmundo, pueblo mío, no toques, no escuches más esa música que no te trae edificación, no veas más esos programas, esa basura que el mundo te da, porque hoy en día esa basura, esas novelas, que el sicario, que el narcotráfico y que un montón de basura, el mundo te bombardea la mente. Ponte el casco de la salvación, cuídate de tanta basura que el mundo te está ofreciendo cada día. El mundo nos bombardea nuestra mente con tanta cosa que hay y a la final perdemos el rumbo. Pero cuando sé que soy salvo y tengo el yelmo de la salvación, yo no permito que el mundo venga a depositar su basura. Imagínese, Pastor Wilson, cuánta gente se ha criado en medio de la lujuria de este mundo. ¿Y qué hacen? Van a Hollywood y se crean películas y pagan actores para que hagan esas escenas que ellos se imaginan, lujuriosas, sexuales, asesinatos, y más encima el cristiano paga por ver eso. Y se llenan de basura, de adulterio, de lujuria su mente y se distorsiona la identidad de lo que son en Cristo. No podemos dejar que el mundo venga y vomite toda su basura en nuestra mente y nos haga dudar de lo tan lindo que es tener a Jesús en nuestro corazón. Pastor Wilson, sus palabras, porque ahora vamos a ministrar. Claro que sí, pastor. En esto me hace recordar de una ilustración, pastor, de cuando una persona antiguamente estaba a punto de ser asesinada y llegaba un príncipe, ejemplo, y el príncipe llegaba y pagaba, quizás porque esta persona había sido sorprendida robando. Llegaba el príncipe al ver que iban a justiciar a alguien, iban a decapitar a alguien, y el príncipe llegaba y pagaba y dejaban libre a este ladrón. ¿Qué pasaba? El que iba a ser muerto, por agradecimiento, por gratitud, sometía su vida a obediencia a este príncipe. ¿A qué me refiero con esta ilustración? La salvación es por gracia y gracia es favor no merecido. Que quiere decir que el Señor nos salvó. Dios nos libró. Quien debió haber muerto en una cruz, en una muerte terrible, éramos nosotros, porque estábamos llenos de pecado. Pero el Señor, como ya lo vimos, nos hizo justicia suya. Ahora que el Señor nos llamó, nos rescató, nosotros debemos vivir nuestra vida para Él. Debemos vivir nuestra vida en gratitud, en obediencia a la palabra del Señor, sirviéndole a Él, colocándonos
como dice este tema de hoy, el yelmo de la salvación, ese casco que va a proteger nuestra mente. Quiero decir, proteja tu mente, tu pensamiento. Querido amigo, eres salvo, pero el hecho de ser salvo no quiere decir que usted debe continuar pecando o haciendo lo indebido. Reconozca de dónde habéis caído, dice la Escritura, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si Dios te está hablando en esta enseñanza, es tiempo de reconocer. Si fallaste, no te escondas. Adán y Eva, cuando fallaron, se escondieron cuando escucharon la voz de Dios en medio del huerto. No te escondas. Si has fallado, levántate, ven a Jesucristo, pídale perdón a Él y Él te limpia, Él te vuelve a restaurar. Aleluya. Porque el Señor, aleluya, nos hizo salvos, nos limpió, nos purificó, y como hablamos en este tema de la salvación, pastor, antes de la espada del Espíritu, de la justificación, de la santificación progresiva, que todos los días el Señor estará tratando con nuestro carácter, con nuestro espíritu, para crear de una manera perfecta su imagen en nosotros. Y también, pastor José Manuel, en este punto tan importante que también hablamos acerca de la espada del Espíritu, adquirir conocimiento de la palabra de Dios, recordando que la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es tiempo entonces de hacer un análisis de nuestra vida, un autoexamen de cómo está nuestra vida delante de Dios, hacer las correcciones pertinentes y empezar de nuevo una vida nuevamente en Cristo Jesús, porque somos sus hijos, recordando que el que es hijo nunca deja de ser hijo, aunque quizás haya fallado. Gloria al Señor. Así que vamos, usted que conoce al Señor y está apartado y sabe que lo que está haciendo está mal, deslígate. No espere un milagro, no espere que Dios haga algo. Usted tiene que empezar. Le estoy hablando a muchas personas que usted dice, pero ¿cómo hago? No, toma la decisión. Tú sabes que eso que estás haciendo no es de Dios, o ese lugar no es el apropiado para que tú estés ahí. Sal completamente, no importa lo que pierdas. Quizás perderás un trabajo, perderás algún beneficio económico. No importa, te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Corta, deslígate, tú eres salvo. No espere que Dios use otro método. En el nombre de Jesús, hoy es el día de tu salvación. Tome la decisión, dile, Señor, yo soy tuyo. Tú tienes planes conmigo en la eternidad. Yo no voy a retrasar, Señor, tu propósito terrenal en mí. Hoy me entrego de corazón. Entrégate. Usted que nunca recibió al Señor, hoy recibe a Jesús en tu corazón. Sé que tu corazón ya está listo. Ábrelo ahora y dile, Señor, ven a mi vida. Me convierto a ti, Señor. Cámbiame, transfórmame, porque yo no lo puedo hacer. Usted me dirá, pastor, ¿qué hago para salvarme? Solo cree. Y de ahí en adelante Él te va santificando, Él te va enseñando lo que debes hacer y lo que no debes hacer. No te voy a poner requisitos, simplemente síguelo. Busque una iglesia, cuando termine la cuarentena, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No te puedo decir que donde yo congrego es la única. Hay muchos lugares donde usted puede ir, donde la autoridad máxima sea la Biblia, donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Vaya, si no tienes dónde congregar y no sabes, te invito a la iglesia pentecostal Dios es Amor de tu país, de tu ciudad, y encontrarás una iglesia de sana doctrina. Pero repito, no nos creemos los únicos, no nos creemos dueños de la verdad. Eso sí, tenemos errores como todos, no somos perfectos, pero algo sí, buscamos esa perfección.